tal vez no trabaja en una institución, tal vez no trabaja en algún lugar fuera de la casa, lo que son amas de casa. Mire, el trabajo de las amas de casa es el peor pagado, ¿verdad? Es el más cansado y el peor pagado, no hay un salario. Entonces, tenemos que buscar un espacito, tenemos que buscar un chancecito. Por eso es que yo, si se da cuenta, ahí tiene el material hasta el día de ayer. El día de hoy no lo pude poner porque créame que pues tengo que hacer también otras cosas, ¿verdad? Pero ahí voy despacio, y para que usted se vaya retroalimentando y lo haga día con día. En un espacito que tenga, dele una leidita, por lo menos al curso de economía, que es por el que yo respondo. Así de que vamos a dar continuidad, ¿verdad? Vamos a dar continuidad para llegar hasta el final, ¿verdad? Así como dice el video, para llegar al final, pues definitivamente tenemos que dar continuidad. Se ha dado cuenta cómo vamos avanzando. Así de que hoy, primero Dios, vamos a terminar lo que es la cuarta unidad para iniciar la última y final el día de mañana, ¿verdad? Entonces, vamos, como se lo decía a usted, a pasos agigantados. Vamos haciendo el mejor de los repasos desde mi punto de vista. Si no es así, pues usted corríjame, pero como nunca me ha corregido, entonces yo creo que vamos bien. Así es que hoy lo que vamos a ver son las finanzas públicas, ¿verdad? Las finanzas públicas y los organismos financieros internacionales. Son los últimos 3, 4 puntos de la cuarta unidad, que es la teoría monetaria. Y entonces, en razón de ello, pues hoy vamos a ver qué son las finanzas públicas. ¿Para qué sirven esas finanzas públicas? Si usted se da cuenta, al fondo ve usted la imagen de lo que es el Ministerio de Finanzas Públicas, el edificio. Entonces, vamos a continuar, y entonces nos damos cuenta, este es el edificio. Estos son los diferentes organismos financieros internacionales que existen. Este es el edificio del Ministerio de Finanzas Públicas, y ahora miramos qué son las finanzas públicas. Dice que las finanzas públicas se centran en el estudio, fíjese bien, del rol del gobierno en la economía. Este es gobierno, rol del gobierno, y está compuesta por la política que instrumenta el gasto público y los impuestos. Aquí es donde nos vamos a enfocar nosotros, ¿verdad? Porque dice que se centran en el estudio el rol del gobierno. Y este rol y este gobierno, su quehacer es la economía. ¿Por qué? Porque para esto pues ya hay políticas sobre el gasto público y sobre esos impuestos que cada uno de nosotros en determinado momento o de cualquier forma, ¿verdad?, aportamos al gobierno. Entonces, esta es una de las razones que nosotros vemos. ¿Cuál es la razón de? Entonces, dice, ¿qué son las finanzas públicas entonces? Las finanzas públicas son los recursos con los que el gobierno proyecta sus actividades, desarrolla sus proyectos y controla o pretende controlar la economía nacional, y comprende básicamente 3: los ingresos públicos, el gasto público y el endeudamiento interno y externo. Esas son las finanzas públicas, ¿verdad? Esos recursos con los que el gobierno va a proyecta porque lo ve hacia el futuro. Todas las actividades, ellos dicen, bueno, este año nos vamos a dejar un presupuesto de 200, por decirlo así, aunque eso no es así, de 200 quetzales, pero voy a proyectar estas actividades, se va a hacer esto, esto y esto en los diferentes ministerios, esto y esto y esto para labor social, para carreteras, en los diferentes ministerios que hay. Entonces, ¿cómo va a ser? A través de cada ministerio va a desarrollar sus proyectos. Y por eso dice que se establece que y controla o pretende controlar la economía nacional. Pretende porque no lo logra. Pero para eso vamos a ver lo que son los ingresos públicos. Porque estos ingresos públicos son los que realmente, con los que ellos se van a financiar o que le dijera, van a trabajar, proyectan. Entonces lo proyecto, pero definitivamente, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Qué necesito yo? Yo tengo un proyecto, pero para tener ese proyecto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener? El lugar, sí, el dinero. Una vez usted tiene dinero, pues definitivamente lo que va a suceder aquí es que entonces usted ya va a poderlo trabajar, pero mientras tanto, no lo puede hacer. Entonces, para ello, nosotros vamos a ver hoy qué es, ¿verdad? ¿Qué son estos 3 elementos fundamentales que usted ve aquí? ¿Verdad? Que tenemos los ingresos públicos,
porque estamos hablando de un ministerio, ¿verdad? Institucional que está a cargo del Estado, que el gobierno usa para desarrollar sus programas. Entonces, los ingresos públicos. ¿Qué son los ingresos públicos? Dice que el ingreso público es toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos. Estos son el gasto público, ¿verdad? Entonces, yo con ese gasto público, pues entonces voy a tratar como institución, como gobierno, como se percibe ese dinero, todas las instituciones públicas perciben, pero él lo único que va a hacer es financiar los gastos públicos. Él la va a financiar, ¿con qué objetivo? Para que le alcance. Entonces, por eso, si usted se da cuenta, tenemos aquí las características del ingreso público. El ingreso público, según los ingresos, es siempre una suma de dinero. El ingreso siempre va a ser dinero. Esa es una característica sine qua non. Percibida por un ente público, por supuesto, es una característica porque son ingresos públicos y lo va a percibir una institución pública. Y tiene como objetivo esencial financiar el gasto público. Mire, con esas tres características nos damos cuenta que esas son características del ingreso público y la importancia, lo importante que es para el gobierno, para el Estado, ¿verdad? Porque siempre es dinero, la va a percibir un ente público, pero su objetivo es financiar ese gasto público para pagarlo, porque ¿quién más lo va a hacer? Solo el gobierno puede pagar carreteras, solo el gobierno puede construir hospitales, solo el gobierno puede comprar, encargarse de contratar maestros. Todo es el gobierno a través, ¿verdad? Él tiene que gastar, pero tiene que verificar y hay un control que es el Ministerio de Finanzas en qué se está gastando ese dinero. Yo puedo decir que me lo estoy gastando en carreteras, pero de repente en la carretera que me lleva directamente a mi casa. No, no debe de ser así. Por eso es que se clasifica, ¿verdad? Hay una clasificación de los ingresos. Y entonces, cuando hablamos de esos ingresos, ahí es donde ya no nos gusta a nosotros, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican, ¿verdad? Estos ingresos. Entonces, aquí tenemos una clasificación que tienen los ingresos tributarios y los no tributarios. ¿Cuáles son los tributarios? Los hemos conocido, los hemos oído, son originados, dicen la potestad que tiene el Estado de establecer estos gravámenes. Y aquí tenemos el ICR, sobre el patrimonio, sobre la producción, venta y compra, utilización de bienes, se cargan los costos de producción y la comercialización. ¿Cuáles son los que no son tributarios? Los provenientes de fuentes no impositivas. O sea, a mí no me están imponiendo, pero aquí establecemos lo que son las tasas, las regalías, los derechos de alquiler, las primas, las multas. Estos no son tributarios. Entonces, vemos que en esa clasificación es ingresos tributarios. Esos ingresos tributarios son una de las principales fuentes de recursos con los que cuenta el Estado para generar los bienes y proveer servicios que requiere la población. Entonces, estos tributarios, por eso es que dice la gente, mire, ¿y para qué nos piden, pagamos impuestos si no hacen carreteras? ¿Por qué? Porque como estos son originados en la potestad que tiene el Estado de establecer esos gravámenes, pues entonces hágame el favor, ¿verdad? De trabajarlo. Hágame el favor de decirme. Porque estos ingresos tributarios, por ser una de las principales, o sea, por ser una fuente de recursos con la que cuenta el Estado para proveer todos estos bienes, para poder trabajar, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El Estado debe garantizar a todos los habitantes del país pues salud, seguridad, educación. Se puede decir que paz, pero fíjese que yo por allí, ¿qué necesito yo para tener paz? Trabajo. ¿Qué necesito yo para tener paz? Que mis hijos estudien. ¿Qué necesito yo para tener paz?
tener casa propia. ¿Qué necesito yo para tener paz? Que si en algún determinado momento me da una circunstancia, haya justicia. Entonces el Estado debe garantizar a todos los habitantes del país a través de estos impuestos paz, justicia. Pero a mí me va a decir, mire, pero el Estado no le puede dar paz, la paz la lleva uno en el corazón. Mire, yo allí sí difiero, porque si usted tiene trabajo, tiene salud, tiene educación, tiene esto y el otro, usted está en paz, no vive en ese friki de pensar qué voy a hacer mañana si no tengo ni trabajo, ¿verdad? Y entonces eso es parte del desarrollo integral, por eso la Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 3, 4, creo yo que están esos principios categóricos que son parte del Estado, tiene esa obligación de darnos paz, derecho y todo eso, pero si usted va al artículo número 1 de la Constitución Política de la República, se va a establecer que en el 1 dice que el fin primordial es el bien común de quién, suyo y mío, y de toda la sociedad. Entonces, por eso es que los ingresos tributarios es una fuente principal y el Estado, a través de todo esto, va a garantizar ese desarrollo integral, ¿por qué le pongo yo de pronto una canción? ¿Por qué de pronto le pongo un video? Para que se me anime. Yo tengo que formarlo a usted, no solo en economía, no solo en laboral, no solo en mercantil. No, nosotros como catedráticos tenemos que hacerlo sentir a ustedes y perdónenme si no lo he logrado. Pero mi deber es que usted se sienta tranquilo, que tenga paz en su corazón y decir, bueno, estoy estudiando, me estoy esforzando, medio que le entiendo la licencia, pero yo voy a ganar mi curso. Esa es una tranquilidad, un curso menos, ¿verdad? Entonces, ese es el desarrollo integral y la misma Constitución lo establece en su artículo número 2, en los deberes del Estado. Por eso es que es fundamental, ¿verdad? Es fundamental que todo esto, el Estado, a través de esos ingresos, a través de esos recursos que provienen en su mayor parte de los tributos pagados por la población, nos puedan dar esa tranquilidad, esa seguridad, esa paz, esa educación, esa salud. Entonces, por eso existen estos principios constitucionales de la tributación. Y para estos principios de la tributación que todos, cuando empezamos a trabajar, cuando somos mayores de edad, vamos a tener que asumir esa responsabilidad. Porque esa es una responsabilidad que tenemos como mayores de edad, como guatemaltecos, y de conformidad a los principios constitucionales, ¿verdad? De la tributación existe el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque solo el Congreso de la República tiene la facultad de decretar impuestos. De ahí nadie. Decretar impuestos, él puede decretar árbitros, él puede decretar también contribuciones especiales en determinado momento, ¿verdad? Eso es lo que él puede hacer en cualquier circunstancia. Por eso es que es un principio constitucional, porque conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y a la justicia tributaria, ellos pueden decretar impuestos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, a veces decimos, pero ¿para qué más impuestos? Ya pagamos muchos, ya hacemos mucho, pero ese es un principio de legalidad, debe estar establecido por el Congreso. Pero también, si se va a implementar un tributo, ¿verdad? Si se va a implementar en un pago, debe, valga la redundancia, haber capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo, debe ser equitativo, es decir, que la creación de impuestos debe responder pues al mandato de que a mayor tenencia de bienes o percepción de ganancias, mayor contribución al Estado. O sea, usted no puede pagar lo que paga alguien que gana, está en un régimen general, que se pasa de 150,000 y si apenas gano 2,000 al mes. Por eso es que en estos son principios constitucionales, ¿verdad? Porque si bien es cierto que se requieren de esos ingresos, el Estado debe tener ese cuidado que el que tiene más va a dar más. Y de esa cuenta existe la prohibición de múltiple tributación. Hay doble o múltiple tributación cuando se cobra 2 o más impuestos sobre un mismo hecho generador en el mismo periodo. Tampoco está permitido en los tributos confiscatorios. Entonces, fíjese que para esto, aunque este es un punto más que todo, vamos a ver, viene siendo más de derecho administrativo, ¿verdad?
Pero, pues como yo sé que a usted se lo explicó su catedrático, le estoy haciendo un repaso para que usted comprenda cuáles son los ingresos, de dónde vive el dinero. Entonces, el Código Tributario establece que tributos son los pagos, dice que el Estado exige a la población. Los ingresos. ¿Por qué? Porque va a ingresar al Estado, va a ingresar a las arcas del Estado para que pueda hacer su proyecto, pueda desarrollar. Porque el objetivo es de obtener esos recursos para el cumplimiento de los fines y los deberes que tiene el Estado. Y entonces aquí ya el Código Tributario los establece como árbitros como contribuciones especiales o contribuciones por mejoras, ¿verdad? Lo que con nosotros conocemos es el impuesto, que es el tributo que tiene como hecho generador, que causa de la obligación una actividad estatal. Eso lo pagamos todos, el impuesto. Pero también el árbitro, porque es el impuesto que está decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. El árbitro es de las municipalidades. Y la contribución especial, que es el tributo que el contribuyente paga a efecto de obtener beneficios directos a través de las realizaciones de obras públicas o servicios de prestaciones especiales. Cuando, mire, vamos a adoquinar su calle, usted tiene que pagar y no lo hace la MUNI, sí, pero es un pago, no que usted va a poner todo el adoquín de 2 cuadras, no, es una contribución especial. Y también está la contribución especial por mejoras, porque esta le establece para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de valores en la propiedad. Y tiene como límite, pues, recaudar el gasto realizado y un límite individual para que el contribuyente pague el incremento y se sienta contento. Entonces, ¿qué hace aquí la SAT? La Superintendencia de Administración Tributaria tiene a su cargo esa recaudación. Y él tiene alrededor, la SAT tiene alrededor de 13, no estoy segura, de 13 impuestos, creo, diferentes, y cada uno tiene su hecho generador distinto. Causa del gravamen, así como varios regímenes, que el pequeño contribuyente, el general y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, existen varias modalidades, ¿verdad? Y esas bases y tipos impositivos que pueden ser tasas o tarifas, pero pues obviamente también tenemos impuestos que son directos. O sea, aquí sí tiene sus ingresos el Estado. Mire, o sea, sí hay que, por eso es importante este punto, tiene impuestos directos porque graban de manera directa el patrimonio, los ingresos, las rentas de los contribuyentes. Y aquí el impuesto más directo que puede haber es el impuesto sobre circulación de vehículos. La tiene que pagar sí, solo sí, aunque ahora digan, mire, pague hasta noviembre, pero tienen que pagar. Entonces, la circulación de vehículos en el territorio, ya sea espacio aéreo, aguas nacionales, genera un impuesto que debe pagar los propietarios de los mismos. Tiene un vehículo, tiene que pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque estos fondos en buena parte tienen como destino las municipalidades del país. Entonces está normado por un decreto, pero no recuerdo el nombre, pero el periodo de pago se realiza del 1 de enero, estaba hasta el 31 de julio, ahora este año lo extendieron hasta marzo, hasta septiembre, creo yo. Entonces, este es un ingreso directo, el impuesto sobre circulación, y el otro es el impuesto sobre la renta, porque es el impuesto que recae sobre las rentas o ganancias que obtengan las personas, las empresas, etcétera, etcétera. Y puede ser de nacionales o extranjeros, residentes o no, porque se genera cada vez que se producen rentas grabadas. Entonces, por eso es bien importante. También está el impuesto sobre el famoso YUSI, que es la contribución que todos los propietarios que tienen bienes inmuebles rústicos o rurales lo hagan. El impuesto sobre las herencias y legados, los impuestos de solidaridad. Mire, son un montón de impuestos que se tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, pues yo solo le doy un breve repaso porque sé que estos sí fueron puntos importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingresos tributarios? ¿Cuáles son los ingresos no tributarios? Pero que sí son obligatorios, pero esto sí creo que aquí sí se ha de haber detenido su catedrático. Y luego tenemos, si usted recuerda en nuestra clase, si me va a poner atención, tenemos el gasto público. O sea, las finanzas comprenden básicamente, ¿verdad? Tres actividades. Los ingresos públicos, ya lo vimos, cuáles son los ingresos públicos, el gasto público
Aquí tenemos el gasto público, ¿verdad? Entonces, pues yo espero, ¿verdad? Haberles hecho un buen recordatorio de esos impuestos directos, de esos impuestos no directos, porque para que nos quede claro, el impuesto indirecto, aquí puede ser el impuesto puede ser no, aquí es el impuesto al valor agregado IVA, ¿verdad? El impuesto sobre distribución de bebidas alcohólicas, el impuesto al tabaco, todo eso, fíjese que todo eso paga porque entonces aquí tenemos y los ingresos no tributarios, aunque pensemos que gran parte de los bienes y servicios son impuestos, no. Y por tanto, ingresos tributarios para las arcas públicas, no. La verdad es que existe la otra variante denominada ingresos no tributarios. Entonces, vemos que, ¿cuáles son los ingresos no tributarios? Entonces le decía, ¿por qué me detuve? Porque yo sé que este punto fue visto porque es extenso. O sea, esta cuarta unidad que nosotros vimos en una semana, mire, este es como para 2 semanas, ¿verdad? Entonces, aquí cuando tenemos los ingresos no tributarios, son los precios públicos. Por ejemplo, el pago de la matrícula de una universidad es de carácter voluntario, porque solo lo paga el que estudia en la universidad, el que estudia en un colegio. Venta de bienes reales, que es la rentabilidad obtenida por las ventas de activos no financieros. Eso usted no lo paga, ni yo tampoco. Sanciones, cualquier sanción que pueda ser dictada, exigida coactivamente por no cumplir con lo expuesto en una norma, pues esto se va a volver en un ingreso no tributario. Entonces, al igual que los ingresos tributarios, los no tributarios sirven de medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, ¿verdad? Entonces, por eso para mí es importante que a usted le quede claro, porque mire, aquí ya llegamos al gasto público. Por eso me detuve un poquito allí, para que usted vea de dónde sale eso, de dónde salió. Entonces, estos ingresos tributarios y los no tributarios sirven para eso, son los medios que utiliza el Estado para el sostenimiento de los gastos públicos y de esa cuenta servir mejor, pero también ser instrumentos de las políticas económicas general, porque eso va a atender a la realización de esos principales y esos fines de la Constitución, el bien común, los deberes del Estado. Eso sí, la diferencia radica en que su aporte no es restrictivo, solo para las entidades públicas, y el pago por las prestaciones recibidas son de carácter voluntario. Entonces, ahora sí, le dije todo este contexto para que usted, ahora sí ya se dio cuenta. Aquí le estoy dando la definición, pero ya le dije de dónde viene el gasto público. Entonces, ¿qué es el gasto público? Es la totalidad de gastos realizados por el sector público en un periodo determinado, sea en la adquisición de bienes y servicios, así como en la prestación de subsidios y transferencias. Este es el gasto público del que estamos hablando. ¿Mire? Es la totalidad de gastos realizados por el sector público en un periodo determinado, sea en la adquisición de bienes y servicios, como así también en la prestación de subsidios y transferencia. No es que, mire, gastémonos el dinero a diestra y siniestra y que venga Mundo y Raimundo y nos terminamos. No, hay que establecer, hay que probar en qué me lo gasté. Hagamos una gran fiesta. Fíjese que ahora por eso ya se prohibieron los convivios. Antes todas las instituciones, bueno, las empresas sí lo hacen, pero las instituciones del Estado hacían convivio, pero abusaban de ese dinero. El dinero no es para hacer convivios, es para servir, porque aquí se sirve el que trabajaba en el Ministerio X. Y el que no trabajaba, no, él no tenía derecho a eso, por supuesto, no era trabajador de una institución. Entonces, vemos nosotros esa importancia, ¿verdad? Tremenda importancia que se debe tener. Y entonces, entre los principales objetivos del gasto público tenemos distribuir la riqueza. De la manera que sea, hay comedores solidarios, hay refacciones para los estudiantes, hay mejor medicina, hay mejores médicos, etcétera, etcétera. Y mire, mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos. Mire, este es el gasto público. Entre sus principales objetivos es mejorar el acceso a la salud de las personas. ¿A través de quién? A través del ICS, a través de los hospitales, a través de los centros de salud. Asegurar la justicia.
Y mire, aquí estamos nosotros, todos los abogados y los futuros abogados que tengo del otro lado. Asegurar la justicia, la importancia que tiene, ¿verdad? La justicia. ¿Quiénes son? Aseguran eso? Claro, el Estado. ¿A través de quién? De una institución. ¿Qué institución? El organismo judicial. ¿Y quiénes van a ser los actores principales allí? Las partes, y entre esas partes, ¿quiénes van? El Ministerio Público, abogados. Y en el defensor, ¿quién va? Abogado. ¿Y quiénes son los jueces? Abogados. Ellos van a asegurar esa justicia. Mejorar el empleo, por supuesto, tenemos que, esa es una de las razones y todos los gobiernos, todos los candidatos llevan esa banderita. Fomentar el crecimiento económico, que no se caiga, sino que al contrario se eleve, pero si se va la libra de azúcar va a valer 20, pues yo tengo que ganar 10 quetzales más. Salvaguardar el medio ambiente, esto es importantísimo, por eso existe un Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales. Permitir el acceso a la educación, todos deberíamos de estudiar, todos los niños deberían de estudiar, garantizar una vida digna, Dios mío, ¿y qué vida digna? Una casa, un hogar, trabajos, trabaja papá, trabaja mamá, los niños estudian en la escuela y están sanitos porque tienen salud. Mire, ese es uno de los principales objetivos del gasto público, garantizar una vida digna. Y Fuerzas Armadas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos comprendiendo? Bueno, el repaso que estamos haciendo, espero, gracias George, muy bien. Qué bueno que George me dice que sí me comprende porque pues me dice que no. Bueno, ahora tenemos lo que es ahora bien. Queremos cumplir, el Estado quiere cumplir, el gobierno quiere cumplir, pero a veces no es necesario, no es posible. Entonces venimos a lo que es el endeudamiento interno y externo del Estado. Dice que se considera el endeudamiento público como un instrumento financiero del gobierno de la República de Guatemala que cubre los requerimientos de inversión, servicios de deuda pública y deficiencias netas originadas por la implementación de la política monetaria, cambiaria y crediticia, programadas en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para cada ejercicio fiscal. Bueno, entonces, ¿qué es el endeudamiento interno? Dice que es el procedimiento por medio del cual el Estado interno, adentro, obtiene los recursos necesarios para complementar el financiamiento del presupuesto mediante la colocación de títulos valores en el mercado interno. Ese es el endeudamiento interno. ¿Sí? Ese es el endeudamiento interno. ¿Por qué? Porque puede ser, como dice, es el procedimiento por el cual el Estado obtiene los recursos necesarios. ¿Por qué? Porque en situaciones de esta pueden haber contrataciones de largo a corto a mediano plazo y dependiendo del instrumento se le va a denominar a estos famosos, a estos títulos valores como bonos del tesoro o letras de tesorería. Buscan la manera, ¿verdad?, de poderlo hacer. Y entonces también tenemos por endeudamiento externo. Se entiende el mecanismo por medio del cual el Estado tiene recursos financieros del exterior, realizando una serie de gestiones de común acuerdo entre el gobierno de la República de Guatemala y la entidad acreedora. Entonces, estos recursos, jóvenes, van a ser destinados a la ejecución de los diferentes programas, a esos proyectos. Yo ya proyecté, entonces, a esos proyectos que están contenidos en el presupuesto del Estado. Si no está, no lo va a poder hacer. ¿Por qué no me dijiste antes? No sabía, ¿verdad? ¿Y por qué se lo digo yo así? Porque fíjese que ya nos pasó a nosotros en una circunstancia que trabajamos. Cuando solicitamos a la municipalidad nos dijeron, mire, eso no puede ser. Si ustedes le hubieran pedido el año pasado, antes de que terminara el año, sí se hubiera logrado, pero ahorita ya el presupuesto ya está aprobado. Híjole. Mire la importancia que tiene esto, ¿verdad? Entonces, también tenemos un presupuesto general de ingresos y egresos. Entonces, aquí en los ingresos y egresos del Estado es el instrumento técnico que contiene la estimación de las distintas fuentes de recursos, ingresos, que permiten financiar las autorizaciones máximas de gasto, o sea, de lo que sale. Tengo que tener con qué pagar para poder, o sea, ingresa el dinero. Y esto me va a permitir a mí, ¿verdad? Me van a autorizar poder hacer esos gastos. Pero aquí no son de gasto público, sino de lo que egresa. Y es para el periodo de un año. Y este sistema financiero, pues aquí comprende, dice lo que es la oferta y la demanda de dinero.
y puede ser en moneda extranjera o en moneda nacional, cualquiera de las dos. Usted tiene una cuenta en un banco. Le decía a usted, si usted quiere pagar en dólares, le marca la chibolita, perdón, que dice dólares o dice o quetzales. Entonces, aquí sí es bien importante estos ingresos y estos egresos, ¿verdad? Porque el presupuesto de egresos, en el presupuesto de egresos las instituciones determinan de acuerdo a sus funciones los programas, los proyectos que realizarán en beneficio de la población. Entonces, este presupuesto también establece las metas para las que cada programa, para que cada proyecto, y con base a esos programas les asigne los recursos que necesita ese presupuesto. Y entonces, cuando le asigna, cuando sí se solicita en tiempo, entonces tenemos lo que son las transferencias presupuestarias. ¿Cuáles son las transferencias? Cuando usted dice, mire, le voy a vender esto y me transfiere, mira, me debes transferirme, mira, necesito a mi papá, a mi mamá, tengo que pagar el cuarto, tengo que pagar la universidad, tengo que hacer una transferencia. Estas son transferencias presupuestarias. Dice que son las modificaciones que realizan al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado durante el ejercicio fiscal, todo un año, vigente, y no alteran el monto total del presupuesto. Ah, no me está afectando. Entonces, porque aquí va a ser una transferencia. Entonces, dice que se utilizan espacios presupuestarios que le permiten cumplir con los objetivos, atender situaciones de interés público y emergencia y que surjan después de aprobar el presupuesto. Aunque ya se aprobó el presupuesto, aunque ya está aprobado, pues lo que vamos a hacer es una transferencia presupuestaria para poder cumplir. O, en este caso, ¿verdad? Tenemos que surgen después de aprobar o no lo hice en tiempo, surgió una necesidad, entonces ahora lo voy a hacer yo, ¿verdad? Entonces, por eso le pongo a usted, por ejemplo, esa imagen ahí. Fíjese, pues, por ejemplo, en base a la imagen, si los niños de un departamento X son infectados por un virus y para atenderlos es necesario implementar una campaña de vacunación no programada, el Ministerio de Salud gestiona una transferencia presupuestaria que le permita comprar las vacunas y entonces realizar la campaña de vacunación en los lugares en que fuera necesario. Entonces, vea usted la importancia que ellos, que se tienen esas transferencias. Y luego, pues ya para finalizar, todavía tenemos unos minutos, tenemos lo que son los organismos financieros internacionales. Cuando hablamos de estos organismos financieros internacionales, pues vemos que los organismos financieros internacionales son instituciones porque son globales o regionales y el propósito fundamental es promover la estabilidad económica, el desarrollo sostenible, esa cooperación financiera que se da entre los países, ¿verdad? Pero, y todos estos estados son estados miembros porque van a proporcionar financiamiento, le van a dar una ayuda técnica, le van a asesorar en políticas económicas y un espacio para la negociación y esta coordinación que se da entre todos estos organismos financieros. Entonces, tenemos nosotros aquí, estos son algunos que usted conoce de estos organismos financieros, pero ¿qué son los organismos financieros internacionales? Dice que son instituciones de desarrollo, por supuesto que eso lo son. Su meta es reducir la pobreza. Mire, ay, mi vida, yo pienso cuando leo cada vez esto, ojalá fuera, pero eso es una utopía. Pero los organismos internacionales, ellos lo que quieren es reducir la pobreza promoviendo el crecimiento económico sostenible a través de asistencia técnica y apoyo financiero. Esos son los organismos financieros internacionales. Y aquí tenemos un concepto. Los organismos internacionales son instituciones de cooperación. Coopero, ayudo, hoy por ti, mañana por mí, porque persiguen intereses en común. Yo ahorita estoy pasando una situación esa, o ya la pasé, ahora ayudo a esto. Puede ser que venga una peor, pero aquí voy a ayudar. Entonces, ellos lo acuerdan de manera, pues, oficial. Ese es importante porque un organismo internacional dice que debe estar conformado y reconocido por 2 o más países. Si no, no lo es.
Entonces, los miembros aportan poder, autoridad y recursos. ¿Con qué objetivo? Buscar un equilibrio y eficiencia de los fines para los que fue creado. ¿Para qué lo crearon? ¿Para qué está hecho? Tiene que tener, ¿verdad? La importancia, la creación de ellos, el progreso que se pueda en otro país, esta paz que tanto anhelamos. Entonces, y aquí tenemos lo que son las funciones. Mire, ¿cuáles son las funciones de estos organismos? Promover la estabilidad económica, dijimos, facilitar el acceso al financiamiento, aumentar el desarrollo sostenible, ya lo habíamos visto arribita también, brindar asistencia técnica y capacitación y promover la cooperación internacional. Ellos ya sea que dan el dinero, ya sea que traen personal, ya sea que aquí se contrate el personal, qué sé yo, ellos siempre tienen esas funciones importantísimas y las llevan a cabo. Entonces, aquí tenemos ejemplos de organismos financieros, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo. Miren, todos estos son organismos financieros internacionales. Pero ¿cuál es la importancia de los organismos internacionales? Dice que establece, ningún país puede vivir en aislamiento total. No pueden los países ni nosotros. No podemos. Requiere de la conformación de un orden internacional que le brinde un reconocimiento mutuo y de una interrelación que vele por los intereses en común. O sea, yo te ayudo, tú me ayudas, pero asociémonos, plasmémoslo, no solo de compare hablado, no, así no es. Estos son serios. Y tenemos aquí cuáles son los organismos financieros internacionales. Entonces, con esto terminamos nosotros la cuarta unidad y mire, ya para mañana, primero Dios, tenemos la quinta unidad y la economía internacional y nacional. Aquí ya, pues vamos finalizando, ¿verdad? Aquí ya vamos finalizando nosotros, gracias a Dios. Como le decía a usted, mire, estos temas son apasionantes, a mí me gustan. Yo empiezo a hablar y en eso reacciono, no, si yo solo tengo una hora, ¿verdad? Entonces, y menos de una hora. Entonces, pero, pues como le digo a usted, yo espero que me entienda, que me comprenda, porque mi amorcito lindo, este es un repaso, nada más un repaso. Por eso le dije, no me detengo mucho, solo le doy conceptos así, a grosso modo, de lo que fueron los impuestos, porque estoy segura que aquí en esta clase